esposo, este es el amante nada más. Es el hijo de mi esposo, Este fue el amante, Jorge. no el esposo. Yo tenía 25 años y él tenía 60. Y él me pidió un hijo. Él me propuso que fuera una fecundación in vitro y que él fuera el donador. Hace 4 meses, mi esposo falleció. Y me entero que hay un testamento en donde le deja todo a este hombre. ¿Cómo me voy a ver yo con un niñito, dígame usted, insensible, sin corazón? Les loco con el niño, pero yo no dejo que lo vea porque el niño corre peligro al lado de él. O sea, no lo quiero cerca de mi hijo. Doctora, ese fue un momento de pasado. Jonathan le dio 4 tiros, 2 puñaladas delante del niño. Dice que la no, vida pero del tú niño sabes en que riesgo sí. y estaba la vida de mía en riesgo. Esta lo que es una zorra. Tú sabes que no. Tú sabes que tú eres una zorra, él está claro. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El teólogo suizo Johann Caspar Lavater dijo: no digas que conoces bien a un pariente hasta que tengas que dividir una herencia con él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Es verdad que por dinero es horrible como la gente pelea? Dinero que ni siquiera es de ellos. Las herencias son un grave problema en la vida. Vamos a ver de qué se trata este primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tenía una vida, una familia. Cuando él faltó, mis ilusiones acabaron. Estoy pasando por momentos muy difíciles. Es fácil aprovecharse de las cosas sin saber el esfuerzo de lo que ha costado lograrlas. Y eso no pienso permitirlo. Buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes, doctor. Paola, descríbeme quién es Luis, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo demando a este hombre para que se me dé parte a mi hijo y a mí de la herencia de mi esposo y que por supuesto me corresponde. No le corresponde y no es su esposo, este es el amante nada más. Es el hijo de mi esposo, fue el amante, Jorge, no el esposo. Pero ese dinero me corresponde a mi hijo y a mí. Fácil. A ver, ¿este hombre es quién me dijiste? Es el hijo de mi esposo. Amante de tu amante. No, no, no. Amante las que se esconden. Yo vivía con él y soy una esposa. Soy su esposa. Pero no, pero ¿te casaste legalmente con él? Claro que no. Hace 5 años, déjame hablar. Hace 5 años, yo conozco a un hombre increíble y maravilloso. Yo salí de dinero, estudiar. claro, por eso era Cállate la boca, Gracias. por favor. Hazme el favor, haz silencio, ten educación y no interrumpas más. Salgo de estudiar, doctora, y no tenía experiencia. Pocas empresas me daban un sueldo muy bajo, otras no me aceptaban, y llego justamente con Jorge. Jorge manejaba una empresa de autopartes y él me dio la oportunidad, tal vez no como administradora, tal vez en un puesto, pero al menos me dio oportunidad como secretaria. Yo estaba ahí cumpliendo mi trabajo al 100 todo el tiempo y lo empecé a conocer. Ahora, ¿por qué creo tanto conflicto? Yo tenía 25 años y él tenía 60. ¿Usted cree que eso es normal? No, no, no. ¿Ahora entiende por qué estoy molesto? Así justamente. ¡Ey! Eso No sí era interrumpas amor. más, déjame escuchar la demanda. Ahora, eso sí era amor, doctora. ¿Qué mujer no se enamoraría de un hombre bohemio, dinero? increíble? No me hables, escúchame, háblame los hechos. No me hables, qué mujer, bla, 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 Es porque que yo te mucha puedo gente me contestar. criticó eso ¿Qué y pasó, realmente ¿qué pasó sí en lo tu quería. caso? Dime qué te pasó. Ahora, seguimos juntos, iniciamos enamoraron. una relación, nos enamoramos efectivamente. Perfecto. Y él me pidió un hijo. Ahora, él había sido intervenido quirúrgicamente anterior y de próstata. Por las radiaciones, él quedó infértil. Y entonces, ¿cómo te va a pedir un hijo? Exactamente. Vimos muchas opciones más. De él ya no podía ser. Él obviamente cayó en depresión, estuvo frustrado. Ok. Ahora, él me propuso algo que de ahí fue la peor desgracia y que si yo hubiera sabido eso, de haber aceptado, jamás lo hubiera hecho, de saber que iba a estar aquí en estos momentos al lado de este hombre. Que fue que fuera una fecundación in vitro
y que él fuera el donador. Sí, por supuesto. O a mí sea se que me hizo, se el me hizo donante de tu hijo biológico es este. Sí, porque así lo pidió Jorge. Quería que fuera sangre de su sangre. Perfecto. Así lo quiso y yo lo que quería era complacerlo, hacerlo feliz. Ok. Poco después, ahora Matías, que tiene 4 años, hace 4 meses, mi esposo falleció. Y me entero que hay un testamento. Hasta ese momento yo lo supe. En donde le deja todo Aquí lo a tengo este yo. hombre. Como debe de Pero ser. ¿cómo puede ser posible? Y dígame usted, ¿cómo un hombre así va a aprovechar la fortuna, el Simplemente porque patrimonio soy su que hijo, ese por eso me señor, lo dejó a mí, con esta su llegó y sudor se metió. ganó? ¡Cállate! Eso es así de Ahora, sencillo. Ahora, yo no sabía de tal testimonio, de tal testamento, hasta que el abogado me lo dijo. Ahora, yo entiendo que biológicamente él es su padre, pero también mi esposo lo reconoció y aquí está la evidencia de que tengo un acta en donde se le dio su apellido, el mío, y éramos una familia estable. Lo Acércame, Roberto, el acta que tiene ella ahí. Ok. Entonces, tu postura es que tu hijo tiene derecho a recibir parte de la herencia Sí, que por dejó supuesto. su... Ahora, él me quiere echar de la casa. Claro, ¿Cómo yo? esa casa era de mi no, padre, No, no, ahí vámonos. vivíamos los 3 y era nuestro hogar. Tienen ¿Cómo 8 me días voy a para ver dejar yo esa casa, con un claro, niñito, dígame como debe usted, ser. insensible, sin corazón? Póngalo a ¿Cómo me vender voy a ir chicles, yo es su hijo, con no un es mío. niño de 4 Mira, años? el niño este ¿No nació piensas? el mismo día de mi cumpleaños. Qué simpático. El mismo día de mi cumpleaños, muchos Ay, años es después. un hermoso. Ahora, ¿cómo? ¿Qué más tienes ahí en el podio? Aquí lo que tengo Ajá. es lo que realmente mi esposo quería. A ver. Antes de fallecer. ¿Qué cosa es? Se lo puedo A ver, mostrar, Roberto, se lo llevo. acércamelo. Esto es lo que realmente él quería. Obviamente que él se dio cuenta, como era él, no le iba a dejar todo. O sea, como no. Ok, sí, te voy a maduro hacer una eso. pregunta rápidamente. Ok, me estás enseñando un testamento, pero no está firmado. Aquí tengo yo el que no firmó. está firmado, Momento. pero eran sus intenciones. Ok, o sea, Ahora, él esto mandó a preparar un testamento donde dejaba de beneficiarios a ti, Paola, Exactamente. y a sus 2 hijos, Luis y Soy yo. Matías, Y mi que es chiquito, el bebito. que es un O sea, chiquito. que ustedes 3 quedaban como herederos de este señor, pero nunca firmó este testamento. Claro ¿Saben que por no. qué no lo Doctora, firmó? Porque no quiso. Mire, no, escúchame. Porque y se esa dio cuenta versión, lo que era. Sí, señor. Rápidamente. Doctora, este documento fue emitido el 10 de junio. Mi esposo falleció el 16 de junio. Lo que yo me enteré fue que mi abogado, nuestro abogado, me dijo que cuando le marcó para que fuera a firmar eso, él tuvo el accidente. Chin, no llegó. Cállate, ¿cómo puedes decir eso? Es tu padre. Ok, Era, perfecto. no. Dime una cosa. Aparte del certificado de nacimiento, donde sale el nombre del difunto, que no es el padre biológico de la criatura, ¿hay una sentencia judicial declarándolo el padre legal de la criatura? No, doctor. No la hay. Perfecto. Muy bien. Ok, ¿cómo respondes a la demanda? Lo que ella cuenta no fue así. Es La lo empresa real. que tenía mi papá, que él Eso fundó, es lo real. donde él trabajaba, o que él estaba ahí, ella llegó a pedir trabajo. Y se le metió, se le fue metiendo, no, se le fue metiendo. Esa parte no me interesa. Ok, se le fue metiendo y No me interesa. Llegaron a vivir juntos. Antes de que, cuando empezaron a vivir juntos, mi papá habló conmigo y me dijo que su última voluntad era tener un hijo. Le dije, pues sí, vamos a que adoptes. No, no quiero adoptar. Quiero que tú me ayudes. Le dije, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Sí, Nos fue una dejamos de locura. hablar. No, déjame hablar, Fue por una favor. locura. Tuvimos una discusión. Yo salí fuera, regresé y me dijo, por favor, es lo único que yo te pido. Ok. Entonces yo ahí cooperé un poco. ¿Cómo Estamos- que un poco? Pues sí, yo fui el donador de Irresponsable e semen. inmaduro. Ah, bueno, aparte. cooperaste a su totalidad. Poquito, fue poquito, pero... Bueno, ok, pero 4 veces suficiente. y no quedó porque esta mujer ni para eso No, es servía. que yo creo que el Ahora dime donador esto. no funcionaba. Tu papá y tú tienen un acuerdo donde tú te quitas toda responsabilidad por el hijo biológico que tienes. No, no, no. O sea, es que eso nunca lo hablamos mi papá y yo. No, es que Él hace 10 años cuando responsabilidad nunca has falleció, tenido. antes de fallecer mi mamá, Responsabilidad me dejó un jamás en la vida. testamento A ver, acércame el testamento. donde este testamento me deja todo a mí. No me digas. Pero eso no era lo que tu papá Claro, quería. pues fue tu lo que papá sucedió. quería, ahí está. Oye, ¿has ahí visto está al niño nítido. alguna vez? No, no, ¿para qué? No, ni lo Pues es conozco. tu hijo biológico. No, y yo no voy a permitir que mi niño Doctora, se no, acerque. no. O sea, te No, 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 imaginas. no Ok, me interesa. entonces aquí hay un testamento hecho hace un tiempo atrás donde... A mí me dejan todo. Pero bueno, no debe ser así. hay ¿Con qué una lo vas a mamá emplear? aquí. ¿Dónde está tu Mi mamá? mamá ya falleció hace 10 años. ¿Tu mamá? Falleció. Ah, ok. Y entonces tu intención es sacar a Claro, ella se tiene que ir de la casa y y al el niño. niño, Pero tu ¿cómo hijo. me va a Claro. dejar? Imagínese
doctora? A la Es calle. un niño A la de calle. 4 años. ¿Cómo voy a estar yo ahí en la... No, puede Muy ser. bien. O no ¿Quién puede tiene ser. Nadie, no testigos, tengo familia. testigos en el caso? ¿Quién tiene? Yo tengo una testigo. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. Ya a la vuelta recibimos al testigo de la demandante y desciframos este caso. No se vayan. ¿Tú la consideras una conocen en las relación noches. Yo la verdad, yo la amo. íntima? Ah, tú estás Y yo enamorada quiero de algo ella. bien con Solo ella nos y con hemos Matías, estado porque yo busco el conociendo. bienestar. Y aparte también yo quiero, de ese poco semen que dejó mi hermano, yo también quiero que Paula tenga otro hijo. No, de madre. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.